Hola, ¿qué tal? Antes de irme a visitar un pueblito mágico, por eso traigo mi sombrero de Whitezican, aunque no lo sea. En esta sesión voy a resolver uno que ya les había mostrado la clase anterior y consiste en lo siguiente. Recordemos que el ejercicio decía lo siguiente: una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y positivo entre Y igual a 0 y Y igual a A. Una carga puntual negativa menos Q se encuentra sobre la parte positiva del eje X a una distancia X del origen. Calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga Q en puntos sobre la parte positiva del eje X. Inciso B. Calcule las componentes X y Y de la fuerza que la distribución de carga Q mayúscula ejerce sobre Q. E inciso C. Demuestre que si X es mucho mayor que A, la componente en X, Fx es menos Q por Q entre 4 pi epsilon 0 X cuadrada, y la componente en Y, Fy, es igual a Q por A entre 8 pi epsilon 0 X cúbica. Explique por qué se obtiene este resultado. Por acá ya he puesto la figura. Tenemos una barra con carga distribuida de manera homogénea, carga positiva sobre el eje Y. Y acá tenemos una carga puntual que es de hecho negativa, aunque para el primer inciso que pide calcular el campo eléctrico generado por esta barra en este punto donde está la carga puntual, no vamos a utilizar esta carga puntual, dado que recuerden que para determinar campo eléctrico usamos una carga de prueba y esa siempre tiene que ser positiva. Entonces hay que leer con mucho cuidado el enunciado y darnos cuenta que esta carga menos Q la vamos a utilizar para los otros incisos, inciso B e inciso C. Pero para la primera pregunta o para la primera instrucción que nos hacen, no necesitamos esta carga Q y eso lo vamos a discutir más adelante. Muy bien, como tengo poco espacio, déjenme reducir, me voy a quedar nada más con el primer inciso, así que voy a reacomodar la figura de la siguiente manera. Aquí está. Nuevamente tengo el texto del enunciado y además tengo nada más el inciso A. La figura la moví hacia acá. Acá tenemos la configuración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular el campo eléctrico generado por esta barra que tiene carga positiva distribuida a lo largo del eje Y desde 0 hasta A. Recordemos que en clases anteriores ya hemos visto una serie de pasos para calcular la fuerza eléctrica entre un objeto, como en este caso la barra, y una carga puntual Q. Sin embargo, ahora solamente queremos determinar el campo eléctrico generado por la carga Q. Los pasos que se deben seguir son muy parecidos, o de hecho casi lo mismos, que los que he estado anotando en los videos o las clases anteriores. Así que recordemos cuáles eran esos 6 pasos. El primero decía colocar un sistema de coordenadas, y bueno, aquí ya en la figura, que si recuerdan el ejercicio lo tomé del libro de Semansky, ya venía el diagrama de esta forma y por lo tanto ya hemos cumplido con ese primer paso. El sistema de coordenadas ya estaba definido. En caso de que no hubiera sido así, habría que haber definido un sistema de coordenadas apropiado. Siguiente paso: dividir el objeto en elementos diferenciales y seleccionar uno representativo. También debemos recordar que ya habíamos trabajado con una varilla, solamente que la varilla estaba horizontal. Ahora tenemos que la varilla está en vertical, así que vamos a seleccionar un elemento diferencial, una pequeña porción, que es esta que he marcado aquí, cuya altura, dado que estamos tomando una pequeña parte del eje Y, le vamos a llamar simplemente dy. La carga contenida en esta porción le vamos a denominar dq. Entonces ya hemos cumplido con este paso. Tenemos el elemento diferencial de altura dy y de carga dq. Recuerden que también en todos estos casos no consideramos el grosor de la varilla. Siguiente paso es expresar la carga del elemento diferencial en términos de los parámetros del objeto. Los parámetros del objeto son la carga y su longitud, que es esta A. Eso debemos recordar que se hace a través de la densidad lineal. Para la varilla tenemos que la densidad lineal sería lambda y sería la carga Q mayúscula dividida entre A, que es su longitud. Mientras que para el elemento diferencial, la densidad de carga lineal sería dQ entre dy. Esas serían las densidades para cada uno de los elementos.
Recordemos que utilizar la densidad me permite relacionar uno con el otro, por lo tanto, estas dos cantidades, como sabemos, son iguales y así podemos obtener el dQ, que es la carga contenida en el elemento diferencial, simplemente igualando esas expresiones. Llegaríamos a esta cantidad que me da la carga del elemento diferencial en términos de los parámetros de la varilla. Entonces ya hemos cumplido con este tercer paso, vamos con el cuarto paso. Por aquí anoté el dQ porque lo vamos a utilizar. El cuarto paso, si recuerdan, es definir la posición del elemento diferencial e indicar qué cantidades son constantes y cuáles son variables. En este caso, el elemento diferencial está sobre el eje Y, así que sus coordenadas serían 0, y, donde y es esta altura. Algunos estudiantes a lo largo de estas clases me han dicho que les causa un poco confusión cómo definir esta Y, por ejemplo, si la consideramos desde el origen a donde empieza el elemento diferencial, si la consideramos del origen a la mitad del elemento diferencial, como aquí lo dibujé, o desde el origen hasta el final del elemento diferencial. Recordemos que esta Y es una distancia y va a ser una cantidad variable, pero dy es una pequeña porción de esa varilla. Por lo tanto, si yo las comparo, esta dy con esta y, pues esta dy va a ser muy pequeña. Por lo tanto, no va a ser relevante en donde consideremos el valor de y, ya sea al inicio del elemento diferencial o a el final del elemento diferencial. Recuerden que al elemento diferencial lo voy a tratar como si fuera un punto, como una partícula puntual. Por lo tanto, pues si quieren, podemos decir que esta Y iría del origen a la mitad del elemento diferencial, que sería donde estaría concentrada toda la carga. En las figuras que yo voy haciendo, el elemento diferencial lo pongo relativamente grande, pues por afines ilustrativos. Sin embargo, ya en la práctica, pues sabemos que el elemento diferencial realmente su tamaño es prácticamente cero y lo puedo considerar como una carga puntual. Así que no me debo preocupar por esos detalles. ¿Qué cantidades son constantes? Bueno, pues sabemos que la carga de la varilla es una cantidad constante, la longitud de la varilla no va a cambiar y otra cantidad que va a ser constante es esta X de la que aún no hemos hablado, que es la distancia a la que se encuentra el punto donde voy a calcular el campo eléctrico. Entonces, yo no me voy a mover de este punto, aunque el problema dice, calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga en puntos sobre la varilla, la parte positiva del eje X, es decir, en teoría me lo están pidiendo en cualquier punto que esté sobre el eje X positivo. Es por eso que X la vamos a dejar como una cantidad que no conocemos, sin embargo, por el momento, para nuestro cálculo va a ser una constante. Entonces, X es una constante y ya la única variable que tendríamos sería Y, la altura a la que se encuentra el elemento diferencial, dado que cuando tomemos otro elemento diferencial, entonces la altura va a ser diferente. La única cantidad variable que tenemos es esta Y. Ya hemos cumplido entonces con este cuarto paso. Vamos ahora con el quinto paso, que es calcular el campo eléctrico generado por el elemento diferencial de carga en el punto de interés. Aquí sí viene una diferencia con los pasos que habíamos estado llevando a cabo en problemas anteriores porque estábamos calculando la fuerza. Aquí vamos a calcular el campo eléctrico que genera este pequeño elemento diferencial. Para ello lo voy a usar la forma vectorial y en la clase anterior ya vimos que la forma vectorial de determinar el campo eléctrico es la siguiente. DE, dado que el campo eléctrico generado por este elemento diferencial va a ser muy pequeño, entonces va a ser un elemento diferencial DE y es 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga que lo genera, que en este caso es dQ, entre el vector R al cubo multiplicado por el vector R. Recordemos que para determinar el campo eléctrico debo colocar una carga de prueba, así que por el momento, como no voy a utilizar esta carga menos Q, porque esa la voy a utilizar para los otros incisos, voy a quitarla y voy a poner una carga Q sub 0, la cual va a ser positiva y va a ser mi carga de prueba. Entonces, aquí tenemos la carga de prueba y esa es positiva. El campo eléctrico que experimenta esta pequeña carga de prueba debido a este elemento diferencial es en la misma dirección en la que va la fuerza que actúa sobre ella. Como la carga Q o la varilla decían que era carga positiva y la Q sub 0, que es la carga de prueba, siempre es positiva, habría repulsión. Por lo tanto, el campo eléctrico quedaría sobre esta línea,
puesto que la fuerza es de repulsión e iría en esta dirección, el campo eléctrico entonces iría en la misma dirección a lo largo de esta línea. Ahora, si regresamos a la expresión, todavía falta el vector R, y recordemos que el vector R es aquel que va del elemento diferencial, que en este caso es de Q, al punto que nos interesa, que es donde está Q sub 0. Eso también lo mencionamos en el video de la clase anterior. Por lo tanto, el vector R es un vector que va de este punto a este punto. Aquí lo vamos a poner, es este vector R. Sus componentes serían una hacia abajo y otra hacia la derecha. Recuerden que las componentes es, si yo estoy donde inicia el vector, ¿cómo llego a donde termina el vector? Moviéndome obviamente a través de los ejes X y Y. Pues la forma de hacerlo sería bajar en el eje Y, es decir, hacia menos J, y recuerden que esta distancia le llamamos Y. Luego movernos por acá hacia la derecha, es decir, hacia más Y, una distancia X. Por lo tanto, el vector R sería XY menos YJ. En X es hacia la derecha, positivo, y en Y es hacia abajo, negativo. Ese es el vector R. También voy a necesitar su módulo, norma o magnitud. Y como sabemos, la norma se saca elevando al cuadrado cada componente, sumándola y sacando raíz cuadrada. Esa sería entonces la norma de nuestro vector R. Dado que ya tenemos todas las cantidades, de Q la determinamos mediante la densidad, el vector R ya lo tenemos, su magnitud también, podemos sustituir el vector R, su norma, y dq en esta expresión para obtener lo siguiente, que el dE es 1 entre 4 pi epsilon 0, Q de Y entre A, debido a que el dq tenía el término A, la norma del vector, pero como va al cubo, entonces queda x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios, multiplicando a xy menos yj. De esa forma ya tenemos el vector campo eléctrico en componentes. Con esto hemos cumplido con el paso 5 y ya solamente nos falta un último paso, que es calcular el campo eléctrico total. Por aquí, de hecho, he vuelto a escribir la expresión y he marcado las cantidades que van a ser variables, que recordemos que es la y. Entonces, cuando hagamos nuestra integral, debemos observar que debe integrarse sobre el eje y. Entonces, paso 6, calcular el campo total sumando e integrando desde el primer elemento hasta el último. El primer elemento sería en la base de la varilla, es decir, en el origen, por lo tanto la y sería 0, así que vamos a integrar desde 0. Y el último elemento sería el que está en el otro extremo de la varilla, y ese se encuentra en y igual a a. Por lo tanto, la integral va a ser de 0 a a. Así, el campo eléctrico total sería integrar la expresión que ya tenemos desde 0 hasta a. Aquí he separado en componentes. Observen que en esta cantidad Q, 4 pi epsilon 0 y A, que aparecen acá en este término, son constantes, entonces las he dejado fuera de las integrales. Y solamente integré cada una de las componentes del campo eléctrico. La primera componente es X de Y, dividida entre esta expresión que está elevada a la 3 medios, y luego sigue menos YJ. Obviamente este término está dividido también por esta expresión de x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios, entonces la integral sería menos integral de 0 a de y de yj entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Vamos a realizar estas integrales, solamente que hay que hacer una observación. En la primera integral x es una constante, recuerden, e y, el vector unitario y gorrito también es una constante. Así que en esta primera integral voy a sacar tanto la x como la y gorrito. En la segunda integral, solamente j gorrito es una constante. El vector unitario lo voy a colocar fuera de la integral. Así que el campo eléctrico tomaría la siguiente forma. Que el campo eléctrico es Q entre 4 pi epsilon 0 A por. En la primera integral tenemos xy fuera de la integral y tenemos la integral de 0 a A de dy entre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios menos j, la integral de 0 a a de y entre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios.
sugiero que repasen sus cursos de cálculo integral. En particular, la primera integral es un poquito más tediosa, se hace por sustitución trigonométrica. La segunda integral se hace por cambio de variable y es una integral directa. Así que la segunda integral no la vamos a hacer y solamente voy a hacer la primera. Además, ya en clases anteriores he resuelto integrales parecidas a la segunda, así que se los dejo para que ustedes, a manera de actividad, ahí en lugar de estar haciendo cosas ociosas, mejor verifiquen cuál es el resultado de esta integral, que más adelante lo voy a poner, y solamente me voy a concentrar en esta integral. Como no quiero que el video quede tan largo, lo voy a hacer bastante rápido, así que ustedes pueden hacerlo en su libreta. Acá nuestro amigo nos va a ayudar a evaluar esta integral. ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera. Vamos a concentrarnos nada más en esta parte de aquí. Solamente voy a tomar la integral sin límites, entonces va a ser una integral indefinida. Para ello recordemos un poquito la geometría del problema. Esto es x, esto es y. Aquí no he puesto vectores, sino simplemente distancias, magnitudes. Y utilizando Pitágoras podemos determinar cuánto es la hipotenusa de este triángulo, que sería x cuadrada más y cuadrada. También vamos a definir como θ el ángulo que se nos forma en esta parte de aquí. Y podemos definir algunas cantidades, por ejemplo, la tangente. La tangente de θ es cateto opuesto, que es y, entre cateto adyacente, que es x. Y aquí puedo despejar y, la cantidad x, multiplicaría entonces a la tangente y nos queda que y es igual a x por tangente de θ. Podemos sacar la diferencial, o podemos sacar de y en de x y de ahí obtener la diferencial, y sería que de y es igual a x, que es una constante. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de θ, de θ. Esa sería entonces de y. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, la secante, dado que apareció la secante en esta expresión. La secante, recuerden que es hipotenusa entre cateto adyacente. Es decir, sería esta raíz cuadrada dividida entre x. Esa sería la secante. Si esta x la pasamos del lado izquierdo, nos quedaría x multiplicando la secante de θ es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Si elevamos al cubo ambos lados de esta ecuación, tendríamos x cúbica, secante cúbica de θ, es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada al cubo. Sin embargo, recuerden que esta raíz cuadrada elevada al cubo, es exactamente x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios, que lo tenemos aquí, en la integral. Así que voy a regresar a la integral y voy a sustituir el valor de y que tenemos acá, que es x secante cuadrada de θ, entre esta expresión a la 3 medios, que es x cúbica secante cúbica de θ. Si hacemos esa sustitución, obtendríamos esta expresión. Aquí podemos simplificar, tenemos x en el numerador, x cúbica en el denominador, y además x es constante, entonces nos quedaría 1 sobre x. Luego tenemos secante cuadrada de θ entre secante cúbica de θ. Si simplificamos va a quedar una secante de θ en el denominador. Así que la integral quedaría ahora como 1 entre x cuadrada, 1 entre secante de θ de θ. Recordar, por ahí trigonometría básica, que 1 entre secante es lo mismo que coseno. Entonces quedaría coseno de θ. Entonces quedaría 1 entre x cuadrada integral del coseno de θ de θ. Esta es una integral muy simple, es una integral que todo el mundo debe saber. La integral del coseno de θ es seno de θ. Entonces quedaría que la integral tomaría la siguiente forma. 1 entre x cuadrada, seno de θ más una constante. Para finalizar, vemos que el seno de θ es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es y la hipotenusa es esta raíz cuadrada. Entonces quedaría como 1 entre x cuadrada y el seno de θ es y entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más una constante. De esa forma ya tenemos la integral. Ahora regresemos y le vamos a poner los límites. ¿Cómo quedaría esta integral con los límites? Bueno, pues sería tomar el resultado que ya tenemos, obviamente sin la constante, y donde haya una y, porque recuerden que y era la variable de integración, vamos a sustituir los límites. Primero el límite superior, entonces tomo esta expresión y sustituyo. En lugar de poner y, ponemos el límite superior, que es a. Luego se pone menos el límite inferior, y el límite inferior es 0, y sustituimos 0. Observamos que este segundo término va a ser 0, por este 0 que tenemos acá en el numerador, entonces solamente nos va a quedar esta parte aquí. Así que esta integral ya evaluada es 1 entre x cuadrada por a entre la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Este es el resultado que queremos. Puesto que ya sabemos el resultado de esta integral, lo único que voy a hacer es sustituir el valor que obtuvimos y la segunda integral la dejo para que ustedes la realicen. De esa forma, el campo eléctrico sería Q, 4pi epsilon 0A, el término que ya teníamos, XY. Esto que he puesto en amarillo es el resultado de la integral que hicimos. La segunda integral va a dar una cantidad que tiene un signo menos. Con este menos que tenemos acá se hace más y tendríamos J, y esta integral queda de esta forma ya evaluada en los límites correspondientes. 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada menos 1 entre x. Finalmente, ya nada más vamos a simplificar un poquito. Observemos que en esta expresión tenemos una a en el denominador, así que el primer término dentro del corchete va a eliminar la a. Además tenemos una x en el numerador y una x cuadrada en el denominador, también se puede simplificar. El segundo término simplemente va a quedar con a en el denominador. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, que el campo eléctrico es Q, 4pi epsilon 0.
En el primer término ya simplifiqué, quedó nada más x, la a se cancela y queda 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada y más 1 entre a, que es esta a que tenemos aquí, j, el término que ya habíamos obtenido. Finalmente, si quieren separar en componentes, entonces cada uno de estos términos está multiplicado por q entre 4pi epsilon 0. Si hacemos la multiplicación, obtendríamos lo siguiente, que el campo eléctrico sería q entre 4pi epsilon 0, 1 entre x raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada, esa sería la primera parte, más q entre 4pi epsilon 0 a 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada menos 1 entre x. Es un poquito complicada las componentes. A veces no es cómodo escribir vectores de esta forma, así como lo hice, y se prefiere simplemente separar en componentes. Esta primera parte o este primer paréntesis sería la componente en x a la que le podemos llamar ex nada más. Y la segunda parte sería la componente en y a la que le podemos denominar ey. Esas serían entonces las componentes del campo eléctrico, tal y como lo pide el inciso, dice calcule las componentes x y y del campo eléctrico. La componente en x es este primer término, la componente en y sería este segundo término. De esa forma, hemos contestado el primer inciso del problema. Antes de continuar, sería interesante ver cómo se comportan estas componentes. Observen que la primera componente, la de x, va a ser una cantidad que siempre es positiva. Sin embargo, la segunda componente nos va a dar siempre una cantidad negativa. Si ustedes analizan la parte que tenemos aquí en el corchete, 1 entre x siempre va a ser mayor que el primer término que tenemos aquí, que es 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Como este segundo término es mayor, al hacer la resta de esos términos vamos a obtener un número negativo. Por lo tanto, la componente en y del campo eléctrico va a ser una componente que va a ir hacia menos j. Y aquí se puede ver, para este elemento diferencial el campo eléctrico sería de esta forma, y si le sacamos componentes a este vector sería una componente a la derecha, esa sería la componente en x, y una componente hacia abajo, esa sería la componente en y. Por supuesto, aquí nada más hablo de este elemento diferencial, pero en general, cuando hacemos la integral, sumamos la contribución de todos los elementos y el resultado es más o menos similar. Les voy a mostrar cómo se vería en una simulación las componentes del campo eléctrico conforme nos vamos moviendo sobre el eje X. Aquí estoy mostrando la situación de la que les hablé. Tenemos la varilla sobre el eje Y. Tenemos este punto que he puesto en color rojo y es la Q sub 0. Y aquí tenemos ya cómo se ve el campo eléctrico en componentes. Acá tenemos a la que le llamé EX y por acá tenemos a la que le llamé EY. Vean que EX va a la derecha, siempre va a ser una cantidad positiva, como lo habíamos mencionado. Y EY siempre va hacia abajo, es decir, una cantidad que siempre va a ser negativa. X es la distancia a la que nos paramos de la parte inferior de la varilla. ¿Qué ocurre si esta Q sub 0 la vamos moviendo sobre el eje X? Esto es que el valor de esta X sea cada vez mayor. Vean lo que ocurre. Conforme Q sub 0 se va alejando hacia la derecha, el campo eléctrico cada vez es de magnitud menor y las componentes cada vez son más pequeñas. De tal manera que cuando me alejo significativamente de la varilla, las componentes del campo eléctrico tienden a cero. Esto es, si me voy infinitamente de la varilla, pues es de esperarse que la varilla ya no genere campo eléctrico a una distancia infinita. Si empezamos de nuevo, ahí vemos cómo las componentes se van haciendo cada vez más pequeñas. Una cosa que debemos notar es que la componente en Y es la que decrece más rápido. Si se fijan, las dos componentes disminuyen su magnitud, pero en particular la componente EY es la que más rápido tiende a cero. Entonces ahí se puede ver claramente en la figura cómo EY tiende a cero, pero lo hace más rápido que X. Eso lo vamos a ver cuando contestemos la otra pregunta del inciso C, sobre todo, que nos piden analizar un caso límite. Ahora, he quitado el inciso A para tener espacio y he colocado el inciso B, el cual dice calcule las componentes X y Y de la fuerza que la distribución de carga Q ejerce sobre Q. En este caso, vean que he vuelto a poner la carga Q, que era negativa,
Y lo hice porque ahora sí quiero saber qué fuerza experimenta esta carga Q. Para calcular el campo eléctrico generado por la varilla no necesitábamos esta Q, pero ahora la estoy colocando porque me piden la fuerza que experimenta esta carga. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ya tenemos el campo eléctrico generado por la varilla, o incluso si quieren lo podemos poner en componentes. La componente en X es este término de acá, y la componente en Y del campo eléctrico es este de acá, tal y como lo había mencionado anteriormente. También vimos ya en la simulación que esta componente siempre es positiva, porque la componente en X siempre apunta a la derecha, y la componente en Y siempre es un número negativo, porque, como vimos en la simulación, es un vector que siempre va para abajo. ¿Cómo calculamos la fuerza que experimenta esta carga Q? Eso ya lo mencioné en clases anteriores cuando definí el campo eléctrico. Una carga Q en un campo eléctrico E siente, y lo pongo entre comillas, porque bueno, pues las cargas eléctricas como tal no sienten, una fuerza dada por Q por campo eléctrico. ¿Cómo es esta fuerza eléctrica? Esta fuerza eléctrica será en la misma dirección que el campo si la carga Q es positiva. Yo aquí en el texto puse carga Q positiva. La fuerza iría en la misma dirección que el campo. Pero como en el problema que estamos resolviendo, la carga que ellos me dan es negativa, la fuerza que va a sentir esta carga Q va a ser una fuerza en sentido contrario al campo. El campo eléctrico iría en esta dirección y la fuerza que va a experimentar mi carga menos Q sería una fuerza que va en dirección opuesta. La razón es porque en esta ecuación sí hay que considerar el signo de la carga, y como en este caso la carga es negativa, voy a tener que poner menos Q. Lo podemos hacer así en forma vectorial, es decir, tomar el vector campo eléctrico que ya tenemos y multiplicarlo por menos Q, o bien hacerlo por componentes. La primera componente es EX y eso me va a dar la fuerza en X. Entonces, para obtener la fuerza en X, lo que hago es multiplicar EX por Q. Dado que ya tenemos la fuerza en X y la carga es en realidad menos Q, lo único que hay que hacer a esta expresión que tenemos es agregarle menos Q. Y entonces, esta es la fuerza en X que está experimentando esta carga eléctrica. Lo mismo pasaría con la fuerza en Y, a la que le vamos a llamar Fy, y sería la carga Q multiplicando la componente EY del campo. Simplemente tomamos la expresión que tenemos y la multiplicamos por menos Q, y esta sería la fuerza que está experimentando esta carga eléctrica. Como ya lo mencioné, esta fuerza va en sentido opuesto al campo eléctrico. Ok, con eso ya concluimos el inciso B, que era calcular las dos componentes de la fuerza que experimentaría mi carga Q, pero ya fue muy simple porque ya teníamos el campo eléctrico generado por la varilla. Solamente restaba multiplicar por mi carga menos Q. Aquí noten que ya no he mencionado la carga de prueba, la Q sub 0. La Q sub 0 solamente la utilizo para calcular el campo eléctrico. Dado que yo ya tenía el campo eléctrico, ya no era necesario recordar la Q sub 0, así como ella ya no te recuerda a ti. Vayamos con el último inciso, que decía lo siguiente. Demuestre que si X es mucho mayor que A, la componente Fx que calculamos hace un momento en el inciso B tiene esta forma y que la componente en Y toma esta otra forma. Explique por qué se obtiene este resultado. Bueno, vamos a recordar qué cosa era Fx. Fx era esta expresión que la calculamos en el inciso anterior, pero ahora me están diciendo que me voy a alejar de la varilla. Esto es que la X es mucho más grande que A. Entonces, ¿qué va a pasar con esta expresión cuando X sea mucho más grande que A? Para X mucho más grande que A, y para ilustrar la idea, vamos a poner unos números. Por ejemplo, imagínense que X es 10 metros, que nosotros nos encontramos a 10 metros de la varilla, una distancia relativamente grande, y que la altura de la varilla es 1 centímetro, 0.01 metros. Si sustituimos estos valores en esta expresión donde está la raíz cuadrada, tendríamos que la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada sería x, que vale 10, al cuadrado es 100, más a cuadrada, que vale 0.01 metro, al cuadrado es 0.0001, y todo esto sería en metros, las unidades, ya está, metros está fuera de la raíz. Observamos que cuando nosotros elevamos al cuadrado estas cantidades, este segundo término es insignificante comparado con el primero. Así que nos podemos olvidar de este término, o podemos decir que prácticamente cero. Así que en esta condición, cuando x es mucho mayor que a,
los términos cuadráticos, al compararlos, uno es mucho más grande que el otro y por lo tanto podemos despreciar uno de ellos. Si eliminamos a cuadrada, me queda raíz cuadrada de x cuadrada y eso es x. Por lo tanto, si regreso a la expresión que ya tenemos aquí, esta raíz cuadrada la reemplazamos por x y dado que ya teníamos otra x acá en la parte de afuera, quedaría x por x, es decir, x cuadrada. Y por lo tanto, la fuerza en x sería menos q por q entre 4pi epsilon 0 x cuadrado. Esta sería la componente en x de esta fuerza, un vector que iría hacia la izquierda. Observen que la componente en x me quedó negativa, entonces la componente en x es a la izquierda. Pero además, si yo me alejo mucho de la barra, entre más lejos esté, la voy a ver cada vez más pequeña, en tal momento que cuando estoy muy lejos la veo como una carga puntual. Y si tenemos una carga puntual, entonces la fuerza se calcula con la fórmula de Coulomb. Nuevamente observen que nuestra expresión se reduce a la fórmula de Coulomb cuando estamos muy lejos de la barra. Con eso ya tenemos que hemos demostrado esta cantidad que querían que obtuviéramos, menos q por q entre 4pi epsilon 0 x cuadrada. Vamos con la siguiente cantidad. Primero debemos recordar cuál era la componente y de la fuerza, y era esta cantidad que obtuvimos en el inciso anterior, en el inciso B. Esta expresión es un poquito más complicada de trabajar, porque no podemos aplicar lo mismo que en el caso anterior, ya que si hacemos que a cuadrada sea 0, me va a quedar 1 entre x menos 1 entre x, y todo esto va a ser 0. Y entonces la componente en y sería 0. Eso sería en una primera aproximación. Como vimos en la simulación, la componente en y siempre se hacía más pequeña. Aunque en la simulación mostré la componente del campo, lo mismo ocurre con la componente de la fuerza. La componente del y de la fuerza se hace pequeña más rápido que la componente en x. Por lo tanto, debemos buscar una manera alternativa para simplificar esta expresión, o mejor dicho, para considerar ese límite en que x es mucho mayor que a. Para ello voy a trabajar con la parte que tenemos aquí, 1 entre esta raíz cuadrada. Lo que voy a hacer es lo siguiente, primero voy a factorizar x cuadrada dentro de la raíz y quedaría así, 1 entre raíz de, si factorizo x cuadrada va a quedar x cuadrada por 1 más a cuadrada entre x cuadrada. Si ustedes multiplican esta x cuadrada por este paréntesis, obtienen exactamente lo que tenemos acá. Voy a hacer un cambio de variable. A a cuadrada entre x cuadrada, a este segundo término le voy a poner un nombre y lo voy a llamar z, por ejemplo. Z sería a cuadrada entre x cuadrada. Y además, como me queda la raíz cuadrada de x cuadrada, puedo sacarle raíz y dejarla fuera de la raíz como x. Así que esta expresión quedaría así. 1 entre x por raíz cuadrada de 1 más, y recuerden que esto le he llamado z, y quedaría así. Esta raíz cuadrada la puedo poner como a la menos un medio en el numerador y por lo tanto tendríamos la siguiente expresión. 1 entre x por 1 más z a la menos un medio. Vamos a desarrollar en series de potencias esta expresión. Por ahí les invito a que revisen los apéndices de la mayoría de los libros de electricidad y magnetismo. En el apéndice trae una serie de fórmulas y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en el Szymanski, trae una parte que dice series de potencias y por acá muestra algunos desarrollos. En particular nos interesa este primer desarrollo, que es el del binomio, que es válido siempre y cuando x sea menor que 1. Esta expansión que estamos haciendo la tomamos en cuenta cuando x sea menor que 1, que es justamente lo que tenemos, porque z, en mi caso no es x, es z, es a cuadrada entre x cuadrada, pero recuerden que x es mucho mayor que a. Por lo tanto, esta cantidad siempre va a ser menor que 1, va a ser una cantidad pequeña. Entonces, podemos tomar esta expansión que aparece aquí y dice que cuando tengamos esta expansión, 1 más x a la n, en mi caso n sería menos un medio, se puede poner como 1 más n por x, en mi caso sería 1 más menos un medio por z, y luego n por n menos 1, en mi caso sería menos un medio menos 1, eso da menos 3 medios por un medio, daría menos 3 cuartos, y acá tenemos dividiendo un 2, entonces quedaría 3 octavos, positivo, por x cuadrado, en mi caso quedaría z cuadrada.
¿Qué voy a hacer? Voy a tomar los tres primeros términos de esta expresión, donde voy a sustituir n por un medio, y en lugar de tener x, yo tengo z. Si lo hacemos de esa forma, obtendríamos lo siguiente: 1 entre x, que era el factor que ya teníamos, y quedaría la expansión del binomio 1, más n, que es un menos un medio, por z, más, y esta cantidad da 3 octavos, por z cuadrada, más los siguientes términos que habría en la serie. En particular, este último término, observen que yo tengo z como a cuadrada entre x cuadrada, y aquí tengo z cuadrada. Es decir, debería elevar esto al cuadrado y me quedaría la cuarta potencia. Dado que dije que esto es un número muy pequeño, si lo elevo a la cuarta potencia va a ser todavía más pequeño, es decir, prácticamente 0. Así que este término lo voy a hacer 0 y solamente me voy a quedar con los dos primeros. Además, recordar que z en realidad es a cuadrada entre x cuadrada. Así que la expresión me quedaría de la siguiente forma: 1 entre x por 1 menos un medio de a cuadrada entre x cuadrada. Esa sería la aproximación para esta expresión. Aquí finalmente lo que voy a hacer es multiplicar este 1 entre x por los términos que tenemos aquí. Va a quedar 1 entre x menos un medio de a cuadrada entre x cúbica, ya que voy a multiplicar esta cuadrada por esta x. Esa sería entonces la aproximación que estaríamos haciendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a regresar a la expresión que tengo para la fuerza en y y voy a sustituir esta cantidad por lo que tenemos aquí. Si lo hacemos, obtendríamos lo siguiente, que la fuerza en y es menos q por q entre 4pi epsilon 0a, y esta cantidad es 1 entre x menos a cuadrada entre 2x cúbica menos 1 entre x. Observen que 1 entre x con 1 entre x se elimina, y entonces ya nada más me queda la cantidad que está aquí en medio en el corchete, y quedaría de esta forma. Si multiplicamos menos por menos más, además tenemos una a cuadrada en el numerador y una a en el denominador, obtendríamos finalmente que la fuerza toma esta forma: q por q, a, entre 8pi epsilon 0, x cúbica. Ese sería el resultado final de la fuerza en y cuando se cumple esta condición de que x es mucho mayor que a. Observen que aquí la fuerza decae como x cúbica. Esto quiere decir que la fuerza en y se hace pequeña más rápido que la fuerza en x, porque la fuerza en x decae como 1 entre x cuadrada. En cambio, aquí es 1 entre x cúbica, es decir, es más rápido la forma en que la fuerza en y va disminuyendo conforme me alejo de la varilla. Con eso ya tengo los resultados que me pedía el problema. Si observan, obtuve exactamente lo que ellos decían: q por a entre 8pi epsilon 0 x cúbica. Con esto termina el problema. Espero que haya sido útil. Sugiero que ustedes anoten todos los pasos y que se convenzan realizando los pasos que omití en cuestiones algebraicas para que verifiquen que llegan justamente al mismo resultado. Con esto termino este problema. En el siguiente video resolveré otro problema que también ya les había proyectado en clases anteriores. Cuídense, nos vemos la próxima.